Nasnita Macuaresaki Yamenducha. ¿Qué tal a todos? Vámonos rápidamente para seguir poco a poco aprendiendo más frases en purépecha. En el video anterior aprendimos a preguntar cómo te llamas. Ahora vamos a responder la pregunta. Y bueno, supongamos que mi nombre es Juan. ¿Cómo diría yo me llamo Juan? Bueno, esto se pronuncia así. Hi Aricuaresca Juan. Hi Aricuaresca Juan. Bueno, literalmente lo que estamos diciendo es yo me hago llamar Juan. Hi, yo. Aricuaresca, me hago llamar o me llamo yo mismo. Juan, Juanu, Juan. Bueno, ¿y por qué tenemos la U al final de Juan? Esto es porque absolutamente, hablando en purépecha, absolutamente todas las palabras en purépecha terminan en una vocal, incluyendo palabras que son prestadas, como estos nombres. Juan viene siendo Juanu. Y otros ejemplos serían porque cambia dependiendo del nombre. Vamos a poner mi nombre, Carlos. Hiaricueres Carlos. Entonces pondríamos esta otra vocal para facilitar ese final de la S. Entonces por eso. Pero bueno. Hay otra forma de decir esto. Si recuerdan, tenemos la otra palabra que en otras regiones también se utiliza esa otra forma de decirlo. Entonces sería Hi aringasung Juan. Hi aringasung Juan. Y entonces ahora estamos diciendo, literalmente ahora estamos diciendo, soy llamado Juan, pero la traducción viene siendo pues prácticamente lo mismo. Yo me llamo Juan. Bueno, esta no es la única forma de decir mi nombre es, me llamo o yo soy, pero pues vamos aprendiendo paso a paso y poco a poco pues, sin adentrarnos mucho en detalles o puntos gramáticos, para facilitar el aprendizaje. Bueno, gracias por apoyar a esta página y por ese amor que le tienen a nuestra cultura.